Eloy Garza, si fuera posible visualizar un panorama del desarrollo de la entrevista como género o como espacio de escritura o incluso de pensamiento entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿cuáles serían para ti los grandes referentes en esa ruta? Y otra cosa, ¿cuáles serían los medios a través de los cuales se expresa la entrevista? Porque también el medio ha sido parte de su contenido en realidad, y es importante observar su evolución, la evolución de las máquinas de entrevistar, para decirlo de alguna manera. La entrevista es un género literario a la altura de los demás, de la novela, del cuento, de la poesía. Como género literario, pues también trasciende sus cánones. Entra en vericuetos que son a veces impredecibles. ¿Quiénes son los grandes representantes del género de la entrevista? Bueno, me atengo a mi ingrata y traicionera memoria. Seguramente entre estos habrá muchos que resultarán controvertidos para quienes me escuchan, pero a Rodolfo Walsh, del de Operación Masacre, que yo escuché cuando era muy joven, es el resultado, este libro, de muchas entrevistas. Es un reportaje y al mismo tiempo un testimonio que es fruto de una serie de entrevistas geniales. Truman Capote, bueno, Música para Camaleones, es la quintesencia de las entrevistas más elevadas como género. En México teníamos a José Pajés Yergo, un periodista que estaba en una posición menor a su calidad como entrevistador. Me acuerdo de una entrevista que le hizo al mismísimo Papa cuando los papas eran infalibles, y recuerdo su título, El Papa me regañó, ¿no? Que es una de las grandes entrevistas que en el fondo no es una entrevista, porque no consiguió sacarle nada al Papa más que un jalón de orejas. Eduardo el Güero Telles, reportero de cepa, de garra, de la vieja escuela, con el asesinato de Trotsky, ese reportaje magistral, pues es una serie también de entrevistas a camilleros, a enfermeros, a policías, para poder sacar la verdad de la situación de la salud de Trotsky después del pioletazo que recibió. Desde luego James Krillman y su entrevista a Porfirio Díaz, que es en realidad muy controvertida, porque Krillman en realidad no trató de exhibir a Porfirio Díaz. Era simplemente un testimonio donde Krillman incluso estaba a favor del dictador. Y bueno, no voy a mencionar a Oriana Fallaci, ¿no? Ya es una leyenda. Quiero pensar en alguien más que se me ve, Walter Cronkite, para mí uno de los grandes entrevistadores, porque no ponía su opinión personal nunca. Pasaron 60 años al frente de las cámaras entrevistando a mucha gente, y hasta el final de su vida no se supo si Walter Cronkite era republicano o era demócrata. Ben Bradley, además de ser el gran reportero y con un libro fundamental para mi vida que se llamó La vida de un periodista, fue un gran entrevistador. En México, Ricardo Garibay, Las glorias del Gran Púas, es una entrevista de antología. No sé, pudiera estar aquí contando toda la noche quiénes son mis grandes ídolos en el género de la entrevista, pero mejor me callo. Dentro de este mapa que tú trazas, Eloy, me inquieta mucho cómo uno, a lo largo de los años, se va formando retratos que a veces no se parecen a los retratos que toman los otros. Aunque la distancia entre uno y otro, entre una y otra cámara, sea de unos cuantos centímetros o milímetros, la foto cambia. Por eso yo te quería decir, con muchísimo interés, ¿qué piensas de esta, trilogía de entrevistadores? Si tú los pones sobre la mesa uno junto al otro, ¿cómo observas? A. Truman Capote, cenando junto a Oriana Fallaci, cenando junto a Norman Mailer. ¿Qué se podría esperar de una cena a la que asistieran estos tres personajes? ¿Y qué conclusiones te podrías hacer tú si los vieras a los tres fotografiados
fijados en el tiempo, como entrevistadores magníficos los tres, importantes los tres, que comparten el mismo siglo. Esta trilogía a la que te refieres, Gabriel, que era Capote, Falaci y Norman Mailer, que por cierto es mi preferido, pero por razones muy subjetivas, no ninguna objetiva, representa un subgénero dentro del género de la entrevista. Es el género del entrevistador apasionado, que nunca podrían mantenerse simplemente como fríos registradores de lo que están escuchando o de lo que preguntan. Tienen una experiencia profesional pues muy disímbola entre ellos, pero en cada entrevista dejaban empeñada su alma y su corazón. Participan con quienes están entrevistando y les afecta personalmente cada respuesta del entrevistado. Ahora, ¿qué hubiera pasado si se hubieran sentado ahí los tres? Bueno, es clásica las mentadas de madre de Norman Mailer y Capote y Gore Vidal, que Gore Vidal no era bueno para entrevistar, pero Norman Mailer es un gran entrevistador, de la cual derivaban también sus grandes libros. Se hubieran aventado la vajilla y seguramente Norman Mailer hubiera apuñalado a la Falaci en un momento de coraje o de escándalo, porque el escándalo es el término que asocia a estos tres tan disímbolos personajes. Lo interesante es que a veces los grandes entrevistadores no tienen grandes plataformas. Ocurre con Serrano, Solés Serrano, que pues estuvo en la televisión, pero algunos pensamos que es muy valioso lo que él hizo, ¿verdad? Sus acercamientos a Rulfo, por ejemplo, pero otros ni siquiera saben que eso existió. Es la verdad, o sea, es como un entrevistador clandestino, un gran entrevistador secreto. Otro caso que te quiero plantear, y que sí está documentado, pero cuyos libros pues son prácticamente de élite. Yo supongo que tú los tienes, porque tú tienes todo en esa biblioteca total que has ido armando, que me recuerda mucho, por cierto, a la que está en estos momentos tejiendo Luis Panini. Una obsesión por la página que es demencial, pero también será un aporte al desarrollo del mundo de la información escrita. Bibliotecas como la tuya, la de Carballo, la de Panini, la de Francisco Rico, la de Manuel Carballo, son portentos. Pero bueno, no iba a hablar de eso. De lo que iba a hablar es que hay libros que son secretos y que son valiosos y que solo existen en las librerías de viejo o en bibliotecas como la tuya, con autores como Jimmy Forson. Jimmy Forson yo lo recuerdo entrevistando a Alfonso Arau, por ejemplo, a José Luis Cuevas, entrevistando a Jodorowsky, cosas así, y realmente fuerte. Y el otro, el que a mí realmente me aleccionó, ya no solo a través de sus libros, sino de manera personal, me enseñó muchísimo respecto al manejo del tempo, el tempo del entrevistador, el manejo de la velocidad, la sorpresa, la entrevista como boxeo, como ejercicio boxístico. Eso yo lo aprendí de Vicente Leñero, directamente. Y quiero plantearte a ti, ¿cómo miras a estos tres personajes que pertenecen al ámbito de la lengua española, que son muy buenos y que son un poco clandestinos? Bueno, sí, el programa de A Fondo de Joaquín Soler Serrano era tan secreto o tan de élite como lo fue la mayoría del periodismo independiente durante el franquismo. Se vivía en una dictadura y el mayor ejemplo de periodismo en una dictadura pues es el periodismo silenciado, acallado o asfixiado, o que tiene que vivir en las catacumbas de la cultura o de la opinión pública. Ahora Joaquín Soler tenía un estilo personal, a lo mejor profundizaba poco. A mí en realidad el que
Me sigue sorprendiendo es Jimmy Forston, desde luego su resistencia clara, abierto hacia la censura. Yo tengo ahí en mi nicho, no tanto en mi estantería, sino en mi nicho de libros icónicos, Confrontaciones Humanas, de Forston. Y no me gustaría hacer comparaciones extralógicas, pero Bernard Pivot, que era el Joaquín Soler de Francia, con su a fondo francés que se llamaba Apostrophe, que era una maravilla. A mí me gustaba mucho la naturalidad, la carcajada espontánea de Bernard Pivot, y si alguien es una referencia constante que me hace que me emocione cada vez que mencione su apellido, pues es don Bernard, que afortunadamente todavía está vivo. Y bueno, Vicente Leñero, una maravilla. Para mí, pues es como mi padre cultural, es una referencia, la misma naturalidad de Pivot, muy a la mexicana, con una desacralización del personaje a quien entrevistara, fuera quien fuera. Yo le preguntaba alguna vez en una entrevista que me permitió hacerle Leñero sobre la preparación y las lecturas recientes que tenía Gabriel García Márquez todavía vivo, y me decía, ¿cuál, hombre? García Márquez ya dejó de leer desde hace 20 años. Y yo solté la carcajada porque era lo que yo me sospechaba de García Márquez. Por cierto, que tendría que hacer mención de Fernando Sánchez Dragó, que es una especie de revisión actualizada de Joaquín Soler. Sánchez Dragó, que es un escritor sin duda de segunda fila, pero que como entrevistador está a la altura, casi pisándole los talones a Pivot, ¿eh? Lo interesante de todo esto que planteas es que después de eso, entre la televisión, el apogeo de la televisión y el surgimiento de Internet, aparecen personajes verdaderamente revolucionarios, creo, en algún sentido, impactantes en muchos sentidos, fascinantes también. Es el caso de Larry King, el caso de Letterman, el caso de Oprah. Creo que ellos impusieron un nuevo estilo, una manera norteamericana de pensar la entrevista, de informar, de hacer espectáculo. Y quizás hoy que esas carreras están más o menos cerradas, aunque Winfrey sigue en acción y Letterman a su manera, hoy que esas carreras están un tanto lejanas ya, pues sería interesante que nos dijeras cómo las dibujas tú, esas tres siluetas. Bueno, ¿qué te digo? Larry King, Oprah, David Letterman, sobre todo David, es un hombre orquesta, un showrunner, un guionista que no deja nada en la improvisación, el gran presentador y gran entrevistador, ahora en semi-retiro, semi-jubilado, cuya principal característica es que es un gran improvisador. En realidad no improvisa nada, todo lo tiene bien ajustado al guión que escribe él personalmente, y esa es una peculiaridad curiosa, interesante en este gran entrevistador moderno. Está, semijubilado, trae ahí un problema de insuficiencia cardíaca, le pidieron que le bajara a la intensidad de su vida profesional, pero bueno, los programas que ahora creo está haciendo en Netflix deben de enseñar a cualquier colegial del género de la entrevista. Es imposible y sería criminal dejar de hablar de lo que ocurre en casa, olvidarse de nuestra gente, olvidarnos de nosotros mismos. Uno podría de pronto pues tener ese antojo y decir, bueno, solo lo global existe, pero el hecho es que no. Aunque seamos un rancho polvoriento, el hecho es que existimos y tenemos que mirarnos a nosotros mismos, buscar un espejo y vernos. Por eso es que yo te quiero preguntar, ¿cómo has observado tú el desarrollo, la evolución de la entrevista en Monterrey, si se piensa en gente como, fíjate lo que te voy a decir, a lo mejor no te gusta, o a lo mejor no me gusta a mí, pero hay que aceptar que eso existe.
Si se piensa en gente como Gilberto Marcos, en gente como Héctor Benavides, como Marta Samarripa, ¿qué se puede decir, qué se puede pensar de la entrevista con un cierto furor mediático en nuestra ciudad? Y otra cosa, ¿qué ocurre con la entrevista hoy? Ya no solo en Monterrey, ya no solo en México. ¿Qué ocurre en general con la entrevista hoy? Solo lo local existe. La mezcla de global y local. Y yo pienso en Nuevo León en gente como Gabriel Contreras. No empaño mi opinión con el afecto, lo digo porque Contreras tiene un sustrato cultural muy vasto, y uso la tercera persona adrede como si no estuvieras, para poder enfatizar la ironía, la asertividad, el sarcasmo con que tú entrevistas, y es importante también ubicar tu nombre entre los grandes entrevistadores, no solamente en televisión, sino también en prensa. Dentro de este marco controvertido al que tú aludes, pues desde luego tengo que mencionar a un gran entrevistador, que fue Jorge Villegas. Yo recuerdo, cuando era muy muchacho, me aventó al ruedo Villegas, en el antiguo Diario de Monterrey, para que entrevistara nada menos que al candidato del PRI, Ernesto Zedillo. Acaban de matar a Colosio, Zedillo se había quedado con la estafeta, o como se diga ahí en política. Yo lo entrevisto, y a la mitad de la entrevista se para el candidato, y se va y me deja ahí con la boca abierta. Yo pensé que en un afán de censura, que por cierto existía en aquel entonces, como ahora también, me iban a correr del periódico. Yo vivía ahí de mis quincenas. Y Villegas me dice, en efecto, hiciste muy mal. Fue la peor entrevista que pudiste haberle hecho. Y yo, ¿por qué? Dije, pisé callos, tuve algún problema. No, tu gran error es que no entrevistaste, aseguraste, diste una retahíla de dogmas, y eso no es la entrevista, eso no es el género de la entrevista. Hiciste simplemente una pontificación, y por eso te repruebo en este primer examen que te pongo como periodista. Desde luego, no diré un lugar común, pero nunca se me olvidó esa regañada, y como lo ven, todavía me acuerdo. Eloy Garza, muchísimas gracias. Ha sido un placer largamente pospuesto. Hacía mucho que yo quería entrevistarte y no existía la coyuntura perfecta para hacerlo, y creo que esta ha sido. Entonces, pues muchísimas gracias. Ha sido una lección para mí también de velocidad del pensamiento, creo que es un deporte. Hay mucha gente que lo practica y a la que yo admiro muchísimo. Carlos Monsiváis, un corredor cerebral increíble. Carlos Fuentes, José Luis Cuevas, Mario Vargas Llosa, tremendos corredores de las ideas. Y tú eres así también. Entonces, pues, mi constancia de admiración, mi agradecimiento y un abrazo. Hasta muy pronto. Bye bye.